Bueno, buenas tardes a todos y todas. Lo que quisiera decir para comenzar es que todas las dudas que tengan respecto a inscripción a materias, bueno, el viernes abrieron las inscripciones a través del CIU-Guaraní, que se acerquen y después de la charla lo conversamos. Yo estoy a disposición, voy a estar a la tarde en las comisiones de retrabajo también, dando vueltas, despejando todas las dudas que tengan. Así hoy podemos priorizar ahora la conversación con los docentes y pueden despejar todas las dudas, ir conociendo un poco de qué se trata la presentación de cátedra que tuvieron hoy en la mañana y bueno, ahora vamos a tener durante la tarde, que es de problemática filosófica. Esas cuestiones administrativas después las resolvemos, no se desesperen, siempre hay alguien acá a disposición para conversar y para darles una mano con lo que precisen. Me buscan a mí y lo que necesiten lo podemos conversar. En relación a las comisiones después del turno tarde, ahí recién mandamos al grupo de WhatsApp ingresantes en qué aulas van a ser, así que también los esperamos después de esta charla para de 18 a 20 horas tener el siguiente retrabajo. Y mañana está la charla central en arquitectura, a las 18 horas, en relación a los sueños. Eso como palabras introductorias para que ya sepan más en el marco de lo que son los cursillos de ingreso. Así que ya les cedo la palabra a Guillermo Pinoqueto y después sería bueno que todos los docentes se puedan ir presentando y empiece la conversación. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Algunos de ustedes ya me conocen porque estuvimos en una charla central, ¿se acuerdan? Una tardecita, y hablando sobre la cuestión de las pasiones. Las pasiones y el campo de la salud, el campo de la salud mental, psicología y psicoanálisis, y filosofía, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, fue interesante encontrarnos y hoy nos toca estar en esta tarde por lo menos más habitable, sin tanto ese calor bochornoso que tuvimos las semanas pasadas, nosotros mejor, alguna gente con ciudadanos argentinos como de Bahía Blanca le está pasando mal, porque la transformación de un día de tanto calor al fresco fue con un temporal, así que bueno, algo de esto voy a referir hacia el final de la presentación de hoy. Bueno, y vamos a presentarnos un poquito, ¿sí? Así que por lo menos vamos a la cátedra de problemática filosófica. Trabaja todos los lunes, desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas. Mi nombre, para el que no me conoce, es Guillermo Pinoqueto, y yo doy teóricos. Una cátedra tiene un nombre latino, o del latín, y cátedra significa silla. Y la silla, desde donde se imparte cierto saber. ¿Está? Esto es parte de las tradiciones medievales, y ex cátedra es desde la silla, o desde un lugar donde uno teóricamente porta cierto saber. Eso es una cátedra, una silla. No es muy cómoda que digamos, es igual que la de ustedes. Tampoco es incómoda, pero es la universidad pública, gratuita y laica, ¿sí? Entonces, en la universidad tenemos cátedras, o sea, grupos de docentes que trabajamos con los estudiantes, ¿sí? Esta cátedra, o esta, algunos dicen materia, pero materia hace relación a una materialidad, ¿sí? ¿Cuál materia tuviste? Mejor sería decir, más académico, con qué cátedra tuviste. La nuestra se llama, a partir de 2014, problemática filosófica. Antes era simplemente filosofía. A mí me gustaba más. Filosofía a secas con todo lo que eso contiene. Bueno, ya presenté mi nombre. Somos una cátedra que es un equipo de trabajo en filosofía y la universidad pública. Ahora le voy a pasar el micrófono a mi compañero para que por lo menos escuchen su voz y se vayan presentando, y así vamos a estar en esta hora contándoles a ustedes la dinámica de nuestra cátedra. Bueno. Buenas, algunas caras conocidas veo,
por el tema del retrabajo, creo que estábamos haciendo. Mi nombre es Domingo Maximiliano, yo estoy de 16 a 18 horas, soy un práctico, produciendo un práctico. Así como ha dicho el profe, esa distinción entre teórico y práctico, hay muchos docentes del práctico y hay 3 docentes del teórico. Bueno, yo voy a acompañar a la tarde este año, así que si alguno de ustedes está a la tarde toca, estaremos conociendo un poco más. Hola, ¿qué tal? Yo soy Malena Pontelli, también estoy a cargo de la comisión 1 de los prácticos. Doy clases de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Hola, buenas tardes. Yo soy Martín Contino y soy psicólogo y estoy en la comisión, también como JTP, en la comisión de las 12 del mediodía. Y también nos vamos a encontrar en sexto año, en la última asignatura. ¿Sí? Nos vamos a encontrar ahora en la primera, que es los lunes, el primer año. Y en la última, que es el TIF, Trabajo Integrador Final. Es la asignatura con la cual se elabora el escrito a partir del que se van a recibir. Así que ahí nos encontraremos, si todo sale bien, en alrededor de 6 años, ¿no? La bienvenida y la despedida, claro. Vos saludás. Muy bien. Alfredo Moffat decía que el psicoanálisis acompaña desde el útero a la tumba. Bueno, él es más o menos. Desde que nacen, acá en nuestro día, hasta que cierran el ciclo de formación. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Yo soy Luis Rosa, soy ayudante de alumno de esta cátedra, ya hace buena cantidad de años. Y bueno, a diferencia del rol de los profesores, los ayudantes de alumnos solemos tener esa posición intermedia, ¿no? Le vamos a dictar clases de los prácticos y de los teóricos, pero acompañamos a los profesores de ustedes, de los dictados principalmente de los prácticos, y tenemos un lugar específico en donde sí hacemos un dictado de clases, generalmente cercano a los parciales, así que tramitamos una buena cantidad de angustia, que son los talleres de lectura, en donde trabajamos en específico un texto en profundidad que ya ha sido trabajado, pero bueno, generalmente dependiendo de las demandas del año y qué textos van siendo los que más se dificultan o los que más quieren que trabajemos los alumnos, les decimos algo y lo trabajamos en esos espacios de taller, que bueno, son de estudiantes para estudiantes. Así que... Gracias, Luis. Bueno, entonces les cuento un poquito a ustedes. Cualquier cosa, si hay alguna duda, levantan la mano y estamos. Decimos que estamos en una cátedra, ¿sí? Una cátedra, la universidad tiene muchas casas de estudio. Una de las casas de estudio es la Facultad de Psicología. La Facultad de Psicología tiene 2 carreras: profesorado en psico y sería psicología a secas. Esta materia corresponde a ambas carreras, así que si alguno está anotado en una o en otra, la va a tener que hacer. ¿Sí? ¿Pregunta? Estaba justamente reconociendo aquella cosa que... Malena Pontelli. A ver. Bien, entonces tenemos la universidad, las casas. Una de esas casas es esta, que tiene 2 carreras, ¿sí? Por otro lado, esto es una cátedra, un equipo de trabajo que va a estar en primer año. Esto es el orden curricular. El orden curricular es un proyecto es un trayecto de formación. Materias de primer año con cátedras. Materias de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Es una apuesta de formación con ustedes. No es de información. Información. No, es de formación. Es distinto informarse que formarse. ¿Está? Entonces, la cátedra está ubicada en primer año.
Entonces, todos los lunes, desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas, hay clases de filosofía en primer año. Y tenemos comisiones de prácticos. A las 8 van a encontrar 7 comisiones de prácticos. Malena es profesora de prácticos en ese horario. Luego a las 10 es horario central de teóricos. Los teóricos son centrales, importantísimos, fundamentales. Lamentablemente, en nuestra facultad, alguna vez, alguna agrupación estudiantil dijo: los teóricos no son obligatorios. Mejor. En un punto, no son obligatorios. Mejor. ¿Por qué no son obligatorios? Mejor. ¿Por qué sí son obligatorios? Esto trajo serias confusiones porque mitad del programa de cátedra pasa por los prácticos. Van a ver fundamentalmente textos fuente. ¿Qué significa textos fuente? Textos que salen de la pluma de un autor, de un filósofo en general, o de un gran especialista como el Fernando. Y si no, van a leer textos salidos de la pluma de un gran autor como Platón, como Descartes, como Kant, como Marx, como Foucault. ¿Sí? Ahora, los textos fuente se trabajan en los prácticos. Y es central trabajar un texto fuente, es la letra viva del autor. Y van a ver como un problema de hace 2500 años atrás, lo traemos y lo hacemos un problema filosófico hoy en día. Está un problema filosófico de hoy en día. Hay textos de grandes especialistas como Bernard, Chatelet, García Osa, que van a ir marcando distintos momentos. Ahora, con lo que se trabaja en los prácticos, ¿alcanza para tener buena formación? De ninguna manera. Me hace falta venir al teórico. Entonces, tanto los teóricos como prácticos, en esta que es una cátedra única, ustedes saben que hay algunas que están divididas. A y B. ¿Sí? Tienen los mismos contenidos mínimos, pero abordados desde distintas perspectivas, con distintas estructuras de cátedra. Por ejemplo, la de los martes. Por ejemplo, la de los viernes. ¿Sí? En cambio, Filo es una sola cátedra. Y con los contenidos mínimos le hacemos esta propuesta. Teóricos a las 10 de la mañana. Luego vienen a las 12, 8 comisiones de prácticos. Ahí, por ejemplo, van a encontrar a Martín. Entre 8 profesores, uno va a ser Martín. Luego a las 2 de la tarde, de nuevo nos hacemos una gran concentración. Teóricos de las 14 horas, acá. Y ahí, bueno, tanto las comisiones de mediodía como las comisiones de la tarde, nos juntamos acá y ahí estoy yo. A la mañana está la profesora Gabriela Nubes, que es la profesora titular. A las 14 horas estoy yo. Después a las 16 vienen nuevamente prácticos, comisiones más chicas, para trabajar textos. Y ahí a las 16 está Maxi, por ejemplo, pero hay otros 6 profesores. Luego a las 18 horas hay 2 comisiones y luego a 19:30 nuevamente un teórico que lo da el profesor Alejandro Manfred. Estamos hasta acá. Ahora, por fuera de esto, nuestra cátedra está integrada por gente de filosofía y gente de psicología. Entonces, son profesores que tienen afición por la filosofía, que han hecho un trayecto de formación en filosofía, que tienen lecturas filosóficas, y en el equipo de cátedra vamos a encontrar gente de filo, propiamente, Maxi, Malena, y hay gente que es de psicología, como por ejemplo Martín. Él se definió como psicólogo. ¿Está? Hay otros que somos seres anfibógenos porque hemos hecho formación en filo y en psico. ¿Está?
Tenemos doble formación. Entonces, y algunos ayudantes en general, todos son de esta carrera. Algunos de la carrera de psico y otros de la carrera de profesorado. Pero son todos de nuestra casa. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Entonces los prácticos. En los prácticos es central que vengan. Primero, el presente es fundamental darlo ahí. Segundo, los teóricos. Se pasa una hoja y la va pasando de atrás hacia adelante. No es problema. Ahora, sepamos que el 50% de lo que nosotros vamos a trabajar se da en los teóricos. Si yo solo me quedo con los prácticos y creo que eso me alcanza, está. Pero les aseguro que después, en los parciales y en los finales, tomamos todo el programa, especialmente en lecturas obligatorias. ¿Está? Entonces, es importante venir al teórico y al práctico. No obligatorio, pero muy importante y pensado para ustedes, tenemos acá, Luis, los talleres de lectura de textos filosóficos. Hace más de 15 años que venimos desarrollando ese espacio. Filo fue una de las cátedras pioneras en esto. Y allá por mayo y cerca del parcial, hacemos 1 o 2 talleres con un texto que ofrece algún tipo de dificultad, y entonces se reúnen con los ayudantes, los estudiantes, y desarrollan un taller filosófico. Eso nadie les toma el presente, nadie les pregunta quién vino y quién no, pero es para ustedes. Y en general son muy aprovechados y muy valorados por los estudiantes. ¿Sí? Solemos hacer uno a mediodía, se les crea turno mañana y tarde, y uno para el turno vespertino. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. La cátedra entonces tiene la regularidad. ¿Qué es regular? También volvemos al latín. Regula, ¿qué significa? Los que están ajustados a una regla. Y la regla, para regularizar, tengo que tener el 75% de asistencia, aprobar un parcial o su recuperatorio, ¿sí? Y ahí yo ya quedo como regular. Quienes tengan 8 o 10 en el parcial primero y en el parcial segundo, 8, 9 o 10, parcial primero y parcial segundo, pueden promover. ¿Estamos? Promover significa viene y hace un coloquio integrando contenidos de la materia. Con Maxi, con Malena, con Martín, conmigo, y también están los ayudantes acompañando ese coloquio. Es un diálogo. Ahora, pero no es coloquio a ver cuál es la comida que más te gusta a vos, ni cómo jugó Central el fin de semana, o coloquios banales. Los coloquios tienen que ver con articular contenido filosófico. Y yo tengo que dar cuenta de un recorrido de formación. ¿Está? ¿Sí? Si yo me siento y no doy cuenta de ese recorrido de lectura y de formación, bueno, el coloquio no se aprueba. ¿Está? O sea que es una instancia que en general se aprueba, pero puede no aprobarse. Si yo vengo sin el recorrido de lecturas, no se puede aprobar. ¿Está? Bien. Entonces, los alumnos regulares ya lo han hablado, cuánto dura la regularidad, todo eso, ¿sí? Entonces, regulares, bueno, aprobé con 6, 7 o más, parcial, primero, segundo recuperatorio, y luego aprobé el segundo parcial de su recuperatorio. ¿Está? Y después, más o menos para hacerla fácil, 3 años con el mismo programa, y después de otros 3 años que dura la regularidad, con el último programa aprobado por consejo directivo y dado. ¿Está? Entonces, tienen bastante tiempo para rendir la materia. Así que bueno, son todos y todas bienvenidas, y vamos a escuchar un poquito ahora al resto de los profes, y vamos a ir ahora sí poniendo otras voces.
en juego. Sí, Otra consulta. dale. La promoción, 8 promedio No. o 8 los Ahí está, bueno, excelente pregunta. No es promedio. No es promedio. Es 8, 9 o 10 solo en los parciales, no en las instancias recuperatorias. ¿Está? Excelente pregunta, compañero. Ya sé, yo vengo, estudio muchísimo, me saco un 6. Voy al profe y digo, Maxi, ¿puedo pasear de nuevo el parcial? A ver si me saco un 8. No, ya quedo con el 6. ¿Se entiende? Y yo saqué con mal un 7 y después saco un 9, no quedo en condición de promocionar. ¿Está? Ahora, si ya saqué 8, bueno, tengo que hacer un gran esfuerzo para sacarme 8, 9 o 10 en el segundo parcial para lograr la promoción. Cuando yo saqué 8, 9 o 10 en los primeros parciales, se supone que el alumno tiene muy buen recorrido, muy buena lectura, muy buen análisis de los conceptos filosóficos, los términos, los argumentos, sabe cuáles son los sistemas filosóficos, los lugares de tensión que la cátedra les presenta, y vienen, arman algo, por ejemplo, sujeto y verdad en el mundo moderno y contemporáneo. Cómo Marx, Nietzsche y Freud nos ayudan a repensar el presente. ¿Por qué Marx es actual? ¿Por qué Nietzsche es actual? ¿Por qué Freud es actual? ¿Sí? Entonces, ¿qué diría Platón a esto? Entonces, ustedes hacen ahí un coloquio muy creativo desde un autor y dialogamos y cerramos el año. ¿Está? A los que les guste mucho la materia, después pueden ser ayudantes como fui yo. Yo fui ayudante cuando era joven, después fui adscrito y después profesor. Entonces, son todas las propuestas de formación que tenemos. ¿Sí? ¿Está, muchachos? Gracias. Bien. Otra pregunta. Es importante, muy importante la escritura. No es lo mismo escribir un WhatsApp que escribir una respuesta de un examen. Lamentablemente se está escribiendo muy mal, no hay mayúscula, minúscula, velámina, no hay corta, no hay regla ortográfica, no hay sintaxis, no hay acentuación ni tilde. Entonces, por favor, en los prácticos, trabajen mucho lo que es escritura académica. Vamos a hacer hincapié en eso. Y nosotros nos vamos a encontrar con escritos. Texto fuente, texto de especialistas, en general vamos a andar por esos dos. Y también tenemos, el programa tiene 5 unidades. 5. Una unidad de presentación, una unidad específicamente de antigua, filosofía antigua, una unidad de moderna, una unidad de siglo XIX y una unidad de contemporánea y deseable. Entonces, de todo ese panorama voy a tener que tener mucha y buena lectura. ¿Sí? El programa es un contrato de formación que la cátedra y la titular, en este caso Nogués, presentó a consejo directivo, fue aprobado y es eso lo que podemos dar. No es que cada uno viene y se le da, ella el mundo de Sofía, él da Mafalda, el otro da filosofía por TikTok, el otro no. Hay un programa con textos académicos, universitarios, aprobado por un consejo directivo. ¿Está? ¿Sí? Y esto tiene todo un respaldo de excelencia académica, ¿sí? De excelencia de formación. ¿Es difícil? Puede ser, pero también hay cosas que son difíciles pero que se transitan con gusto, con pasión, como hablábamos en nuestro encuentro, y uno termina después diciendo, disfrutando por qué estuve haciendo esto. Al principio no entendía bien por dónde, y luego van a ver ustedes que hay una propuesta con un sentido. ¿Estamos? Bueno. ¿Alguna pregunta más?
para esto muy breve. ¿Tengo que venir a los teóricos? Sí. O sí, le doy dos opciones. Para que aprueben. Les aseguro que encontrarse solo con un texto, aunque sea el primero, como tragedia, solo, no van a saber para dónde salir corriendo. Entonces, no tienen que salir corriendo a ningún lado, tienen que sentarse y leer. Pero después tiene que venir un profe y vamos a empezar a trabajar. ¿Por qué dice esto? ¿Qué es la tragedia? ¿Qué tragedia significa? ¿Por qué la tragedia? ¿En qué contexto? ¿Se entiende? Situación histórica, concepto. A mí me gusta mucho el griego, vamos a ir al griego. ¿Por qué? ¿Cómo el griego significa una cosa y ahora entendemos otra? ¿Está? ¿Cómo han cambiado los campos semánticos, los campos políticos, los campos de socialización? Y van a ver que filosofía es siempre política, siempre incomoda un poquito. ¿Está? Si no incomoda, está dejando las cosas muy en su lugar, está sosteniendo el status quo. ¿Está? Si sostengo el status quo, sostengo el estado de las cosas, no es filosofía. Filosofía es incomodar. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a escuchar a los profes también que nos quieren contar. ¿Vale? ¿Alguna pregunta allá atrás? ¿Las chicas del fondo? Bien, bueno, estamos. Bueno, te estaba escuchando, Guillermo, y quedé pensando en esto que vos decís sobre la verdad de un texto. Y me quiero quedar ahí, ¿no? En esta idea que prolifera, inclusive escuchaba a un representante político importante, no voy a decir el nombre, pero escuchaba a ese representante que decía que otra persona le había respondido una idea que le había propuesto, creo que fue por Twitter, o no sé por dónde se responde, por qué redes se responde. Yo soy un analfabeto en las redes sociales, nunca tuve Facebook, así que no puedo decir cómo se relacionan, pero bueno, esta idea. Y decía mucho texto, mucho texto. Esa persona le respondió con mucho texto. Entonces no lo leyó. ¿No escucharon esa idea de mucho texto? No leo porque hay mucho texto. Inclusive me encontré con un amigo que me decía: mi hermano tiene 15 años y en el grupo de WhatsApp se mandan audios, nadie escribe. Muy largo, decía mi hermano. No, muy largo, después lo leí. Muy largo. Bueno, acá está. Entonces, fíjese, este político, este representante nuestro, reproduce una idea que está, ¿no? No le respondí porque tenía mucho texto, ¿no? Y a propósito del texto, ¿no? Quiero remitirme a esta idea, ¿no? Del texto en filosofía. ¿Cómo abordar un texto de filosofía? Pues el profe nombró ya, ¿no? Hay un programa que dirigir, hay un texto específico, se eligió, hay una fundamentación. Hay todo un trabajo epistemológico, si se quiere, y el alcance para una materia, que por ahí deja de mucho que desear, ¿no? En otro ámbito, por fuera. Pensaba en el texto filosófico y pensaba en el origen, ¿no? En la palabra texto. Tenía un profesor y nos nombraba a Quintiliano, que era un retórico del siglo I, romano. Uno que decía, el profe que le gusta el griego, pero le gusta el latín también, Guillermo. Texto, de textus, que es tejido, ¿no? Esta idea de tejido, ¿qué es un tejido? Quintiliano decía, es algo que nos abriga, ¿no? Que depende de la capacidad de unirse, nos da un abrigo, ¿no? Y el texto nos invita a eso, ¿no? En la lectura del texto, creo yo, estamos leyendo un tejido. Y ese tejido, esos mismos hilos que hacen el tejido, tienen hebras, ¿no? Que no se lo ve directamente o específicamente, pero están unidas también, ¿no? Esta idea, esta forma metafórica que tenía Quintiliano, o que quiero traer ahí, lo quiero pensar en la lectura, ¿no? Porque el profe dice, hay un problema de la escritura, pero antes de la escritura hay un problema de lectura.
la capacidad que tengamos nosotros de escribir en un examen tiene que ver la capacidad de adquirir ese conocimiento a través de la lectura de un texto, ¿no? Y para comprender un texto hay que comprender su contexto, quién escribe, para quién escribe, qué tesis está, qué problema está planteando, qué nos quiere comunicar el autor, ¿no? Porque siempre hay un ejercicio de comunicación. Siempre digo a los alumnos que nos seguimos comunicando con Platón, ¿no? 2500 años, nos seguimos comunicando, lo seguimos leyendo. Lo podemos discutir todavía, aunque no esté vivo, ya está su tesis, su planteamiento, y lo podemos discutir, reinterpretar. Siempre a la luz de la lectura del texto, ¿no? Entonces esta idea de que demasiado texto, ¿no?, creo que nos imposibilita tener un ejercicio mayor que requiere la filosofía. Sigo atendiendo a esta idea, ¿no?, de demasiado texto. Al contrario, yo creo que en el abordaje de la mayoría del texto, de una lectura un poquito más amplia, hay más posibilidades, ¿no?, o hay más herramientas. Sigo sosteniendo que un texto de filosofía, ¿no?, tiene una amplitud mayor, ¿no?, que si no se puede reproducir en una idea, ¿no?, que también tiene que ser acompañada por un docente que específicamente está trabajando el texto, en un práctico, en un teórico, porque esto también viene en un examen, aparecen preguntas del teórico y preguntas del práctico. Por eso la importancia de cursar las dos. Y que esas preguntas no se pueden reproducir, digamos. Tal pregunta está en tal texto, está en tal línea, ¿no? Tiene que haber una conexión, tiene que crear ese su propio tejido para responder una pregunta. Y no hay otra forma de abordar el texto en su completud. Vuelvo a este paro inicial. Entonces, la filosofía, así como decía, planteaba el profesor, que incomoda, ¿no? Incomodemos esta idea de que es demasiado texto, ¿no?, abordándolo seriamente, con responsabilidad en la lectura. No sé qué más decir sobre... Tengo muchas ideas para decir sobre el texto en general. Lo único que yo creo que capaz que es una actitud ética, ¿no?, de responsabilidad. Y también de subversión, si se quiere, acerca de estos tiempos. De sentarse, dejar de lado, digamos, los espacios de esta vida tan que acrecienta a través de este aparato, porque tenemos nuestra vida ahí, y tomar esa distancia y leer, ¿no? Tratar de buscar, ¿no?, esas hebras de un texto, que conlleva en su completud miles de disquisiciones, si se quiere. Eso sería mi aporte para pensar, ¿no? Pensaba esto de la lectura de un texto en la materia de filosofía. El paso de mi compañero. Bueno, siguiendo con lo que dice Maxi, pensaba en el ámbito concreto en donde vamos a trabajar a partir de la lectura, ¿sí?, que es en las aulas, ya sea de los prácticos como de los teóricos. Este año tenemos, creo, un poco más de ingresantes, ¿no?, que otros años. ¿Cuántos? ¿Te acordás? 2200. Bien. El año pasado hubo 1800, más o menos, más los recursantes. 2200. Bueno, ustedes calculen más o menos que, como decía Guillermo, los teóricos se dan acá con el Zoom lleno, gente que se tiene que ubicar donde puede, les conviene llegar temprano, pequeña recomendación. Y los prácticos van a ser en aulas también bastante grandes, y sobre todo los de las 8 de la mañana y los del mediodía rondan alrededor de las 100, 110, 120 personas.
¿Sí? Eso habitualmente. Este año tenemos más gente, con lo cual vamos a ir viendo con qué nos encontramos. Sin embargo, podemos pensar que en ese ámbito concreto de 110, 120 personas, ahí es donde tenemos, dentro de lo que son las instancias formales, el espacio más favorecedor para la lectura, para la escritura y para la participación, la conversación en base a lo que vamos leyendo, ¿sí? Porque después están los otros ámbitos que Luis ya los mencionará, ¿no? Como es el de los talleres de lectura. Pero del cursado, ahí en el práctico, entre 100, 110, 120 personas, es donde tenemos las condiciones para poder conversar acerca de lo que vamos leyendo, ¿sí? Por eso es tan importante, como decía Maxi, el tema del texto, el tema de leer el texto. No el tema, y volvemos a lo que decía Guillermo, no el tema de informarse acerca de lo que dice un texto, sino de formarnos a partir de la lectura de un texto, que son dos cosas muy diferentes. ¿Sí? Informar lo que dice un texto lo puede hacer la inteligencia artificial, y ya lo saben muy bien, calculo, ¿no? Formarnos a partir de la lectura de un texto es algo muy diferente. Por eso pensaba, ¿no? Uno de los filósofos que mencionábamos, Nietzsche, decía que la filosofía servía para hacernos un poco menos estúpidos, ¿sí? Y Deleuze, otro filósofo que nosotros no vemos pero que se lo van a encontrar en la carrera, Deleuze también decía que la filosofía servía para inventar conceptos. Esos conceptos sirven para pensar, por ejemplo, el mundo en el que vivimos, ¿sí? Y Foucault, otro filósofo que sí lo vamos a ver en primer año y también se lo van a encontrar en otros años, Michel Foucault, otro filósofo francés del siglo XX, Foucault, en una entrevista le preguntan por qué a él, siendo filósofo, le interesaba tanto la política. Y Foucault decía que él daría vuelta a la pregunta. Él decía, si estamos viviendo en un mundo que tiene ciertas características, que funciona de un cierto modo, ¿sí? Y la política remite, ya lo vamos a ver al principio de la asignatura, la política remite a la construcción de ese mundo, a cómo se configura ese mundo, cómo se dan esas dinámicas de funcionamiento, de socialización, de subjetivación. Si la política remite a eso, Foucault dice, ¿cómo no me va a interesar la política? ¿Cómo no me va a interesar la forma en que está construido el mundo que habitamos? ¿Sí? Llegar a comprender lo más que podamos, ¿no? El mundo que habitamos, y a lo mejor nos hace un poquito menos estúpidos, a lo mejor hace que seamos un poquito más capaces de pensar en qué estamos, de pensar, por ejemplo, como mostraba Maxi, qué está diciendo alguien que elige no responderle a otro porque considera que le respondió con mucho texto y que no tiene ganas de leer tanto. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Eso es interesante para ir abriendo, para ir pensando, y por eso es tan importante aprovechar los espacios de los prácticos, aprovechar que hay un poco menos de gente que en los teóricos, aprovechar leyendo previamente el texto, textos que, como decía Guillermo, no siempre van a ser sencillos de leer, pero bueno, para eso estamos, para complejizar un poquito más el pensamiento, no para manejarnos con lo que hasta ahora podemos hacer, ¿sí? Ahí está la formación. Entonces la idea sería que podamos ir leyendo previo a cada encuentro. Para eso hay que invertir el tiempo. Tenemos que dedicar tiempo a la lectura, ¿sí? Esta carrera requiere de mucha lectura. Ustedes tienen 5 materias a la semana, ¿sí? Nosotros somos solo una, con lo cual hay mucho para leer cada semana. Sería interesante que puedan ir organizándose para tener ese tiempo de lectura. Porque no es lo mismo informarnos de lo que dice un texto que formarnos a través de la lectura, ¿sí? Y no es lo mismo tampoco venir a un práctico sin haber leído nada, sentándose atrás de todo y esperando que nadie me vea, a leer, pensar, reflexionar, quedarme con algunas ideas y también con muchas preguntas, aprender palabras nuevas que no sabía. Nos va a pasar todo el tiempo con todos los textos, y no solo de otros idiomas, palabras, ¿no?, del castellano.
y participar activamente en esos encuentros, conversando acerca de lo que se fue leyendo, ¿sí? Poniendo en uso esos conceptos que van apareciendo ahí en estos textos. ¿Sí? Esa sería un poco la idea de los prácticos, aprovecharlos. Los prácticos son mucho más enriquecedores mientras más participación haya, y la participación depende también entonces de la lectura, del tiempo que invertimos en eso, de la reflexión, de la conversación que se va generando, ¿tá? Ahí nos vamos a encontrar en ese proceso de trabajo. Y además, esto no se cierra solamente a una clase, a un aula o a una facultad, ¿no? Bueno, yo les traje un poema cortito, no mucho texto, perdón, si la próxima traigo así un poemario. Alejandra Pizarnik, que, bueno, pero más allá de que sean 4 versos, poco texto, da para pensar muchas cosas, me parece, por eso me gusta mucho. Es un poema que se llama Una mirada desde la alcantarilla. Se las leo, dice: una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Bueno, esto es lo de la mirada de la alcantarilla, ¿no? O sea, porque también pasa con la filosofía, que cuando alguien habla de filosofía pareciera que estamos hablando de algo, ¿no? Como de la estratosfera, no sé, o algo muy difícil, muy alejado de nuestra realidad, muy teórico. Y no, la filosofía está todo el tiempo a la vuelta de la esquina, o sea, todo el tiempo se nos aparece, y muchas veces sin querer nosotros nos ponemos a filosofar ante situaciones límite. Por ejemplo, no sé, se nos muere un ser querido, no nos ponemos a filosofar. ¿Qué murió? ¿Y qué pasa después de la muerte? ¿Pasa algo? ¿Hay un alma que se va al cielo? ¿No hay un alma y nos morimos y volvemos a ser parte de la naturaleza? ¿Cómo saber qué pasa detrás de la muerte si nadie puede ir y volver para contarlo? O bueno, o si hubo alguien que volvió, pero le creemos a ese que dijo que hay vida después de la muerte, por ejemplo. O no sé, tuvimos una ruptura amorosa, ¿no? Aparecen todas las preguntas: ¿pero me quería? ¿Y yo lo quería? ¿Y cómo lo quería? ¿No? La pregunta por el amor, la pregunta por la muerte, la pregunta por la amistad, por la justicia, cuando hablamos acá de que la filosofía tiene un componente fuertemente político, y sobre todo en estos momentos de crisis, donde los derechos están siendo vapuleados, donde las minorías están siendo insultadas, denigradas. La pregunta por la política y por la justicia y por los derechos aparece ante situaciones límite, ¿no? Entonces siempre la filosofía, aunque no nos demos cuenta, siempre está como, siempre en un momento aparece y esas preguntas nos empiezan como a invadir. Por eso la filosofía también es una actividad. La filosofía es una actividad que consiste en ¿qué? Bueno, consiste en pensar. Bueno, yo pienso todo el tiempo, bueno, pero este pensar es un pensar reflexivo. ¿Qué significa que sea reflexivo? Bueno, que es un pensamiento que va hacia el mundo, pero de alguna manera retorna, vuelve. Esto de reflexión es algo que va y que vuelve al mismo tiempo. ¿Y hacia dónde vuelve? Bueno, vuelve hacia nosotros y hacia esos supuestos, esos prejuicios, esas ideas que están tan imbricadas en nosotros y que muchas veces no nos damos cuenta y hablamos desde esos prejuicios. Entonces vamos a ver cómo la filosofía un poco nos va desarmando, nos va rompiendo, va como deconstruyendo, esta palabra bastante en boga, deconstruyendo esto que nosotros pensábamos que sabíamos y no sabíamos, o pensábamos que era así y no es tan así. Entonces en este paso por la universidad les deseo que puedan rever y deconstruir todas esas ideas con las que uno viene, ¿no? Viene desde la familia, desde el barrio, desde la casa, desde la escuela. Uno va formando como su pensamiento, sus ideas, pero muchas de esas ideas quizá las estamos sosteniendo sin querer hacerlo, ¿no? Eso sería un prejuicio. Ideas que tenemos tan metidas en nosotros y que están tan naturalizadas que nunca nos pusimos a pensar, che, yo realmente quiero seguir sosteniendo esta idea. Entonces la filosofía es crítica, no solamente hacia afuera, esto de incomodar, ¿no? O sea, la filosofía siempre incomoda. Van a ver que en las clases de filosofía se van a armar muchísimos debates muy acalorados, porque siempre aparecen temas muy candentes, pero que también uno se va llevando de lo que el otro va diciendo algo, ¿no? O va rompiendo algo que creía que estaba bien o que era justo y al final quizá no lo era tanto. Entonces, bueno, yo por un lado quería traerles esta poesía de este poema de Alejandra Pizarnik, también haciendo como referencia al 8 de marzo, que bueno, fue hace muy poquito,
mostrar también que tanto en el ámbito de la salud como en los ámbitos educativos son ámbitos que están fuertemente feminizados, ¿no? Hay muchas mujeres trabajando en los dos ámbitos. Entonces está bueno ser conscientes de cuál es el rol de la mujer actual y cuál ha sido históricamente el rol de la mujer. Entonces, bueno, siempre reivindicar desde dónde hablamos, quiénes somos y en qué consiste nuestra voz, ¿no? Esta poeta, Alejandra, bueno, es una mujer que fíjense que cuando ella dice de una mirada desde la alcantarilla. ¿La alcantarilla dónde está? ¿Dónde se ubican las alcantarillas? En el piso, una mirada desde abajo y desde la mugre, ¿no? Desde las cañerías, desde las ratas, los subterráneos, como una mirada a otra, muy distinta a esa mirada desde el cielo, ¿no? Desde arriba, desde las alturas, desde el que sabe y conoce. No, es una mirada que está totalmente profunda y desde la sociedad y desde lo más escondido y desde lo más oscuro de nuestra sociedad. Bueno, esa mirada también es válida. Entonces, bueno, pensar también cuáles son esas miradas otras que quizás rompen con estas miradas estatuidas, bueno, o instauradas, ¿no? Vigentes. Es válida entonces la mirada desde la alcantarilla, también pensándonos como latinoamericanos, ¿no? O sea, donde en un mundo que está fuertemente en puja de poderes, nosotros somos esos países pobres, esos países otros. Bueno, también nosotros pensamos desde acá, desde nuestra condición de género, desde nuestra situación geopolítico. Y esta última frase con la que termina, que es que la rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Fíjense que si uno mira una rosa, no sé si algunas hicieron ese ejercicio de mirar algo y de repente empezar a ver otras cosas que antes no estaban viendo, pero acá es como que la pulverización se da en los propios ojos, no es que la rosa se pulveriza, ¿no? Sino que es nuestra mirada la que empieza a romperse. Y bueno, esto es lo que les decía antes, ¿no? De cómo la filosofía nos ayuda como a desarmarnos, ¿no? Y a volver a pensar y a volver a construir otras cosas. Porque bueno, más que nada la filosofía tiene como ese doble carácter, ser crítica, pero también ser creativa, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos esa posibilidad de romper, de construir, de volver a pensar y de generar nuevas propuestas para un mundo otro, ¿no? O sea, pensar nuevas utopías, pensar nuevos mundos que sean más justos, que sean más igualitarios y no quedarnos o conformarnos o quejarnos con este que ya tenemos. Brava. Bien, vamos a escuchar a Luis, que nos va a comentar qué es lo que es un ayudante y qué pasa en los talleres de lectura de textos filosóficos. Textura que tiene que ver con tejido, la vida misma que se va tejiendo en las aulas. Ahí Pizarnik que nos invita a revisar cómo pensamos lo que pensamos. Una mujer interesante, Alejandra, que se anima también al dolor, ¿sí? Al dolor. Y por otro lado vamos a ver qué pasa en la lectura de textos tejidos filosóficos. A ver qué pasa. Pienso en la formación del psicólogo, su relación con la filosofía, tal vez en un doble sentido. Primero creo que lo que hace esta materia y que tal vez, no sé si es lo clave, que es esencial, es que nos introduce un léxico filosófico que le va a servir durante toda la carrera. Conceptos, palabras, ideas que ustedes se les van a introducir con esta materia, se van a ir repitiendo a lo largo de toda una serie de materias. Increíble, hasta el sexto año hay cosas que en el sexto año se retrabajan de lo que nosotros vimos en filosofía. Por lo tanto, apropiarse de los conceptos que ustedes van a introducirse recién en primer año es en sí mismo una labor importante y esencial en su formación y paso por la carrera.
Pero en segunda categoría creo que también hay una relación de la filosofía con la psicología, en la que, por lo menos desde ciertas perspectivas, la filosofía se convierte en una parte esencial de la psicología, en tanto nos permite pensar toda la serie de conceptos que aparecen en la psicología, que aparecen en la psiquiatría, que aparecen en el curso médico, del cual nosotros somos parte, o sea, nosotros nos estamos formando como profesionales de la salud mental, vamos a hacer eso. Se espera eso. Por lo tanto, la filosofía, aparte de otorgarnos este léxico que nos va a servir a nivel de información, todos estos conceptos, nos permite indagar sobre todos esos saberes que hacen al psicólogo, profundizar en ellos y no quedarnos, como decía Mariela, con lo dado. Por eso destacamos tanto el rol de la lectura en esto. No hay otro camino que la lectura, lamento decirlo, o sea, no hay escapatoria. Es tan simple como sentarse a leer, tan dificultoso como sentarse a leer. Por eso tenemos tantos espacios para acompañar esas lecturas. Por eso tenemos los espacios de los prácticos, los espacios de los teóricos, que se conjugan y desarrollan todo un programa de una materia. Y los espacios de los talleres de lectura, los que nos completan, a quienes somos ayudantes, adscriptos, también con apoyo de los profesores que nos acompañan en lo que necesitemos para realizarlos, son espacios que nos permiten seguir en este recorrido de formación, que a algunos les interesará más la filosofía, a mí o quienes estamos. A otros les interesará menos y les servirá más en esta primera perspectiva que les mencionaba, de formarse en cierto léxico que les va a servir para su formación como psicólogos, pero que esa lectura filosófica les permite, es eso, es ir profundizando en toda una serie de conceptos que es muy posible que tal vez no vuelvan a ver, pero en la profundidad que se da en la materia, pero que siempre de alguna manera están presentes. Por eso, bueno, en los espacios de talleres resultan a veces tan concurridos, como digo, muchas veces por el terror del parcial que está cerca. Entonces, todos dicen, bueno, vamos a ver qué dicen estos pibes, vamos a zafar. Pero creo que toda esta dimensión de la formación, que es lo esencial, hoy en día ustedes se forman en filosofía dentro de la carrera de psicología. Bueno, en esta materia le otorgamos toda esa serie de espacios y en la que los esperamos y que sean de su beneficio a lo largo del año. Bueno, qué interesante lo que cada uno fue, digo, Maxi, Malena, Martín, Luis, lo que fueron trayendo. Y bueno, le queremos decir que la filosofía no nació en las aulas, eso vino después con la modernidad. La filosofía nació en las calles, en los espacios públicos, y a muchos filósofos no le ha ido bien en los espacios públicos, a muchos. Por eso incomodar, este tipo viene a joderme, encima no quiere que piense. ¿Está? Entonces, y sí, el desafío es pensar. Si yo no pienso, hay otro que está pensando por mí, o yo soy ni más ni menos que un pobre infeliz que no hace más que repetir lo que leo, lo que millones del supuesto algoritmo neutral, antiideológico, apolítico me hace que piense. No hay nada más tremendo que un supuesto algoritmo al cual creo neutral. ¿Me entendieron? ¿Seguro? Pues si yo pienso igual que lo que me da el algoritmo,
hay alguien que lo está pensando. Soy yo. Ahora, no puedo pensar solo. La filosofía lo que hace es recoger la riqueza de las tradiciones filosóficas. Vamos a ver 27 siglos de filosofía. Desde Tales de Mileto, el primero, Tales, allá místicamente, se dice que empezó a filosofar en las costas griegas de Asia Menor, Grecia en aquel momento, hoy en día Turquía, pero en Mileto ahí empieza este estallido fascinante que empezar a pensar críticamente, de modo inquietante, pero no solo inquieta a los otros, me inquieta a mí la filosofía. Desafía, revisa los conceptos, revé prejuicios, hurga lo que doy por dado, por sabido. No, esto ya lo sé, mentira, hay que tomar el ejercicio de volver a ver esto. ¿Sí? Revisitar conceptos, cuestionar a un otro. Nadie filosofa solo. Siempre el filosofar es un co-filosofar. Es un pensar con otro. Es dialógico. Vamos a usar una palabra un poco más técnica, es dialéctico. Lo vamos a ver ya en la unidad número 2. ¿Qué significa esto? Entonces, ¿por qué la filosofía necesita de una interlocución, de un otro? De una afuera y de una vuelta. Y en ese afuera y esa vuelta, el 8M que trajo Malena, bueno, un hito, un día central, un día de poner en relieve la memoria de esas mujeres que peleaban por condiciones dignas de trabajo hace casi 2 siglos. ¿Y qué hizo el dueño de la fábrica? ¿Qué hizo? La incendió. ¿Está? Entonces ahí una acción directa las incendió. No solo las estaba explotando, sino que encima las incendia. ¿Con qué derecho? Y lo que trae Male con esta pequeña poética pizarniquiana es volver a pensar a los que tal vez no están hoy sentados donde están ustedes, no pudieron, no llegaron, no se les ocurrió en su horizonte vital pensar que la universidad era un lugar para ellos o para ellas. Y ellos comprando arroz, fideo, leche, con el IVA, están pagando esta acción que estamos teniendo nosotros ahora. O sea que nuestra acción está sostenida materialmente también por el común, por los sencillos, por los que nunca llegaron y también por los que nunca van a hacer ingresar a la universidad como un horizonte vital posible. La alcantarilla. ¿Está? Entonces, nosotros tenemos un compromiso con ellos y con ellas. Los que están afuera, los sin rostro, los sin voz, los que solo son una estadística de pobreza cocida y sube y baja, y el oficialismo quiere que sea cada vez más baja, y la oposición a veces señala con el dedo, pero luego no hay un compromiso profundo de transformación de la vida de los hombres, mujeres, niños y jóvenes que son una estadística. ¿Sí? La filosofía es incomodar. Psicología y psicoanálisis un poco más, algunas psicologías más, otras menos. ¿Sí? Vamos a ver que si le sacamos a la ciencia esa dimensión crítica, puede transformarse en un discurso disciplinario, vigilante, homogeneizado, de que señala, acá están los imbéciles, acá están los idiotas, acá están los débiles mentales, acá están las histéricas. ¿O no? ¿Ese discurso le suena? En el siglo XIX. Tiene cerca de 200 años y se clasificaba a los individuos con esos nombres. Y eso retornó ahora, ¿o no?
Qué vergüenza. 200 años. Y retorna la novedad, lo que ya dijeron 200 años atrás y ya fue dejado atrás. Por lo tanto, esto es pensamiento crítico. Texto de el autor, Foucault, Los Anormales, 1974, Les Anormaux. Y ahí empieza un análisis filosófico de toda la clasificación psiquiátrica en la cual se clasificaba el mundo y se lo distribuía. Si tengo una psicología, una psiquiatría, una ciencia psíquica, o un psicoanálisis clasificatorio, ordenatorio, me falta la dimensión crítica. ¿Está? Sin filosofía, pero al mundo ¿qué le conviene? Menos filosofía. Por eso tenemos una sola materia. ¿Me entendieron? Una sola materia en primer año y después retoman contenido filosófico, pero no es filosofía. Antes había por lo menos dos. Una era filosofía y otra era pensamiento crítico contemporáneo, que ahí sí te veías con Hegel, con Heidegger, con Husserl, con todos los existencialistas, las existencialistas y todos los post, los terribles, ¿sí? Los malditos. En cambio, con un año se ve poco. Nos queda corta la filosofía de un solo año, ver 27 siglos. ¿Está? Acá está el primer año, tienen herramientas conceptuales básicas. ¿Alcanza con eso? Para un mínimo de trayectoria, sí. Pero que sea incitación a seguir leyendo. Y en la calle, el 8M, la filosofía está en la calle. Estuvo Simón de Beauvoir en las calles. ¿Sí? Vitti. A Foucault lo han cagado a palo por estar en la calle protestando contra el poder político de turno, a Sartre, a los periodistas también. Bueno, cuando los periodistas tenían una función, hacer pensar. Y por otro lado, se viene el 24 de enero, ¿o no? El lunes que viene empezarían las clases, 17 de marzo. ¿Está? Tendríamos filosofía, justo. Y lunes y martes se votó que hay paro porque la universidad pública, gratuita y laica está desfinanciada por este gobierno. Hay que poner todos los nombres habidos y por haber. Desfinanciada, que significa que nuestro salario está entrado en diciembre de 2023 y le dio 2 migajas a Maxi, 2 migajas a Malena, 2 migajas a él, 2 migajas a mí y los ayudantes nada. Tienen que vivir del éter. Está. Nosotros, voy a cumplir ahora el 6 de abril, 25 años de docencia universitaria, por debajo de la línea de pobreza de los salarios. Toma mate. Ni hablar de los compañeros. Cualquier criptoasesor cobra 10 veces más que lo que yo cobro. 20 más de lo que cobran ellos. ¿Se entendió? ¿Con la de quién? Con la nuestra. Entonces, la memoria del presente, estamos escribiendo historia, ¿verdad? Estamos escribiendo historia. La filosofía está en las calles también, está en la alcantarilla, está en la verdulería discutiendo, está en el súper. Pero el 24M, para nosotros los argentinos, el 17 no hay clase. Para. El año pasado se hicieron clases públicas, se hicieron festivales, festival de tango, festival, hubo una orquesta hermosa, ¿sí? Se hicieron ollas populares, donde estábamos todos comiendo juntos a las noches de invierno, yo he ido a alguna, así que los invitamos desde ya, y después vean qué les pasa, qué sienten, qué se dice, qué se comenta ahí, van a ver que son espacios de formación. Entonces, rebasamos las aulas, salimos de las aulas, y también el pensamiento crítico en las calles, en las plazas, en las esquinas. ¿Está? Por otro lado, el 17 entonces no va a haber clase de filo por eso, porque va a haber una medida de fuerza
que se votó por todos los docentes de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Está? Y el 24M, 24 de marzo, tremendo día de memoria, verdad y justicia. Entonces, feriado nacional, para que nunca más el racismo, el fascismo y la imposición violenta de parte de unos sobre el resto. Y empezar a tomar conciencia crítica de este presente histórico que nos constituye es parte de la misión de la universidad pública. Esto es adoctrinar. Entonces hay un buen filósofo que te diría, ¿y qué es adoctrinar? Imponer una doctrina. Ahora, si yo te impongo una doctrina indiscutible, bueno, ahora discutamos esto, dialoguemos sobre esto, avancemos sobre esta memoria. Y antes, psicología se cerró como carrera en el proceso militar, ¿sabían? Se cerró como carrera, obviamente. Todos los profesores de filosofía los barrieron y pusieron hasta un veterinario a la filosofía. Entonces cualquiera puede ver filosofía, información filosófica, pero no hacer pensar. Se va entendiendo esta trama, esta textualidad, este tejido. Claro, yo te puedo dar Parménides y entender Parménides de lujo, pero después no te preocupa más por la ontología, la realidad, quién lo constituye, es inmóvil. No puedo hacer nada para cambiar esto como quieren imponernos, o sí podemos hacer un montón de cosas. El 24 de enero, entonces, hay siempre una gran marcha en Rosario, la facultad seguramente va a estar, toda la gente de la cátedra suele ir, los ayudantes suelen ir también, y ahí nos encontramos todos, de igual a igual, caminando para que nunca más acontezca lo que pasó. Por más democracia, por más derechos y más responsabilidad pública y política juntos. ¿Está? Entonces carguen el mate, los bizcochos, agua, un gorro si hay mucho sol, y los invitamos a hacer filosofía el 24M caminando por memoria, verdad y justicia. ¿Está? Después lo vamos a invitar a más marcha. No crean que no queda solo en ese día. Se vienen muchas más. Sí, los queremos. Se cumple dentro de poco 70 años de la creación de la primera carrera. Dentro de muy poquito se cumplen 70 años de la creación de la primera carrera de psicología del país, que es la nuestra. Y la primera decana fue, Herminda Benítez de la Mosquini. Muchos seguramente ya se habló de esto, porque uno de los trabajos implicó construir una línea del tiempo, en la cual también la historia de cada uno de ustedes fue plasmada, ¿no? En esa línea. Que sabemos que el tiempo no es lineal necesariamente, pero sí algunos acontecimientos han marcado fuertemente la historia. Bueno, el 24 de marzo es uno de esos acontecimientos que por algo los invitamos a movilizarse, pero también a movilizarse en la lectura, en que algo de todas estas movilizaciones que no solo tiene que ver con marchar, sino también con cómo uno va transitando, ¿no? La carrera. Y dentro de muy poco, también en esta fecha, que se van a conmemorar 70 años de la creación de la carrera de psicología, también se van a encontrar con eso, con que no siempre existió la psicología. Somos la primera carrera del país y justamente se implicó de un montón de luchas, de un montón, de poder encontrarse, organizarse, pensar un futuro distinto, que es un poco la invitación que creo que acá todos hacemos, ¿no? No suponer que las cosas ya están dadas, sino que hay que disputar un montón e invitarlos a ustedes a que todos estos acontecimientos también los vivan en primera persona, ¿no? Que no piensen que acá ya las cosas están hechas, sino que justamente es invitarlos a sumarlos, digamos, y a que, esa historia se sigue construyendo. Creo que, como decía Guillermo, nada, ya está escrito, sí, hay muchos acontecimientos que nos han marcado, creo que tenemos que recordarlos y conocerlos, pero hay mucho también por delante, así que la facultad, la historia es muy importante, que se puedan empezar esto a acercarse y a escribirla ustedes. Marco esto el 24 de marzo porque también, cuando se crea la primera carrera de psicología, al muy poquito tiempo, esa misma carrera, esa misma decana, toda esa historia es borrada, ¿no? A raíz también del proceso, a raíz también de un golpe militar. Entonces, todas estas cuestiones hacen a que nosotros también conozcamos cómo son los procesos de formación, cómo es una carrera, cómo se funda y qué es lo que va pasando
Lo retomo porque tiene que ver con lo que también venimos trabajando en las comisiones más pequeñas, bueno, vos Maximiliano que venís participando, y hace también a la articulación que podemos hacer con las cátedras, ¿no? Que es lo más interesante que ustedes pueden llevarse. Bueno, entonces va a haber muchas marchas que hacer, muchas memorias colectivas compartidas y los invitamos a que estén. Entonces, lunes que viene no hay clase porque hay medida de fuerza de parte docente. No es contra ustedes, estamos juntos y es reclamando al gobierno nacional ni más ni menos que financie investigación, docencia, salario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? De la marcha, en general la marcha suele concentrar alrededor de las 2:30, 3 de la tarde y se suele terminar en monumento, ¿sí? Con una fiesta. Así que si nos reconocen ustedes a nosotros lo hemos visto poco, ustedes, bueno, nos saludan, caminamos juntos un rato y ahí cantamos, saltamos y lo que fue. El lunes 24, no el 16, el 24. 17, por lo menos para, no sé si hay algo más de la cosa. No, el 24 haces 17, medida de fuerza. 24, memoria, verdad y justicia. Toda la marcha. Y el 31, ahí va a ser nuestro primer encuentro. Entonces, si quieren ir avanzando con una lectura, para los teóricos, hay un texto de un helenista muy importante, helenista se escribe con H, está Vernant, Jean-Pierre Vernant, Mito y tragedia. Lo van a encontrar en la fotocopia y vamos a hacer hincapié en esto. La tensión entre los mitos, ¿qué será esto de mitos? ¿Sí? Y lo trágico. ¿Qué será lo trágico? Y cómo los griegos en su genialidad, allá poquito después de Tales, Anaximandro, en las primeras escuelas de filósofos, se empiezan a redactar textos trágicos. Vamos a preguntarnos algunas cosas. Lo inexorable, el destino, la responsabilidad. ¿Elijo yo o eligen los dioses? ¿Fue casualidad? ¿Fue azar? ¿O un destino inexorable? Entonces, ahí vamos a ver el Aner, el hombre, la polis, la elección, lo inexorable, vuelto problema en la escritura trágica. Bahía Blanca, ¿fue una tragedia que los dioses hicieron? ¿O hay una no tragedia porque hay responsabilidades que no quieren asumirse? ¿Está? Claro, se están desmantelando el Servicio Meteorológico Nacional porque no hay plata. Y después le piden, no hubo una alerta lo suficientemente elaborada por los mismos servicios que están siendo desmantelados, ¿o no? Y la gente, no sabemos cuántos murieron, no sabemos realmente al día de hoy, ¿se comprende? Entonces ahí tenemos, ¿es trágico o acá no es trágico? No es inexorable, no lo quisieron los dioses del Olimpo esto. Hay responsabilidades, pero no quieren que esto aparezca. ¿Está? Entonces, las responsabilidades de Sófocles, de Eurípides, ¿sí? De Esquilo, vamos a tramitarlas, pero también en un ida y vuelta de cómo lo trágico hoy nos puede interrogar, inquietar. ¿Está? Y para los prácticos, vamos a ir leyendo del mismo autor, Jean-Pierre Vernant, El universo espiritual de la polis. De ahí el estallido del logos, lo vamos a ver con los profes, ¿sí? La chispa y el fuego, le dice. Se encendió la chispa y el Big Bang de la filosofía. El texto, sí, los dos son el mismo autor. Vernant, V corta, E-R, N-A-N-T, Vernant, coma, Jean
Jean-Pierre Vernant es un helenista, tipo, nosotros estamos tomando a un Vernant más cercano a los 70. Es un autor que sigue escribiendo, muy interesante, ¿sí? Ahí tiene, tragedia, mito y tragedia. Para el teórico, para los prácticos tienen que leer El universo espiritual de la polis. Texto inaugural, bellísimo. Que todos los textos ya están. No, esos dos textos ya están, yo creo que está ahí en cuadernillo armado, no sé si lo tienen en cuadernillo armado, pero los textos que ustedes están ahí en la fotocopiadora acá de la facultad, bueno, también ahí afuera también hay otros fotocopiadores. Eso ya está ahí, ya se puede sacar. Sí, eso sí se puede sacar, sí, se lo piden. Ya está. ¿Están centralizados? Sí. La cátedra tiene también un aula, entre comillas, en comunidades 1. Hay para los prácticos y para los teóricos, ¿sí? Y sí está digitalizado eso, pero ya informaremos un poquito más. No sé si va a estar habilitado ahora. No sé si están habilitados ustedes todavía, porque hay que hacer toda una carga, Sí. una habilitación de ustedes, pero sí, todos los textos obligatorios de lectura están subidos y ordenados por unidad. A veces damos apertura por unidad. Bueno, vamos a empezar. Desde el lunes se abre la unidad número 1 y ahí vamos a habilitar para que ustedes lean, bajen y lean toda unidad número 1. Por lo pronto, Vernant, El universo espiritual de la polis, hay que leerlo. Y mito y tragedia, recuerden esto, mitos y tragedia. Vamos a pivotear entre estos dos conceptos que son tremendos. En una sola clase casi que no llegamos a darlos. ¿Está? Sí. Para responderle a la compañera por ahí, si ella quiere digitar. Los textos por ahí se consiguen en internet, específicamente sobre mito y tragedia es capítulo 1 y 2, y el origen, el otro texto, el origen del pensamiento griego es la introducción, el capítulo 4 y la conclusión. Yo sé que están en internet esos textos. Y después no sé si te puedo preguntar a un chico de la computadora y pasar el texto. Está el link también, si ustedes buscan el Instagram de la Secretaría de Material de Estudio, hay un link. Hay un link que habilita la fotocopiadora, que es la Secretaría de Material de Estudio, que ustedes ahí pueden encontrar todo el material también digitalizado. Es mucho más ordenado, igual se acceden al aula a la plataforma de comunidad y demás, pero también, digo, para un poco zafar en el paso, podemos decir, está ese link que ahí acceden a la mayoría de los textos, que son los del año pasado, pero esto creo que se viene repitiendo, así que van a poder acceder a los mismos igual. Bueno, entonces, hecha este primer encuentro a modo de presentación de la Cátedra de Problemática Filosófica, indicamos algunas cuestiones en este primer diálogo y quedamos abiertos a las preguntas de ustedes, inquietudes o dudas y dialogamos. ¿Les parece unos minutos? Yo quería saber si se trabaja solo con autores filósofos o se hace tipo análisis filosófico de otros textos. El programa tiene textos obligatorios, textos ampliatorios, o sea, los obligatorios, como lo indica su palabra, son los que después se toman en los exámenes, bueno, que aparecen muy probablemente apareceremos como pregunta. Lo ampliatorio es justamente como para saber un poquito más acerca de esos temas, pero después cada profesor en su práctico, en el teórico, también le da como su estilo un poco a la clase. A mí me gusta mucho la poesía, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con poesías, y siempre que hago la clase la abro con alguna poesía, pero bueno, porque a mí me gusta. Pero sí, hay profesores que trabajan con noticias, o que trabajan, no sé, con alguna publicación en alguna red social que salió. Se suele haber disparadores, digamos, para pensar desde los autores que trabajamos en la cátedra, que son obligatorios, otros textos de otros tipos otro tipo de texto, literario, periodístico. Pero sí, eso quizás depende más de cada profesor.
De todos modos, lo obligatorio son textos fuente, escritos por un autor, Platón, Aristóteles, Kant, Nietzsche, o de especialistas en. Entonces van a encontrar tantos textos fuentes como textos de especialistas. Ahora, a partir de cómo cada JTP en general o cada profesor organiza su clase, y ahí está la riqueza de cada profe. Uno puede ser evocar una parte de una película, otro puede ser una poesía, una noticia, una canción, y otro, bueno, directamente a partir de una pregunta. ¿Qué nos convoca hoy? Nos convoca hoy este problema. ¿Por qué? ¿Qué es un mito? ¿Se entiende? Entonces, los textos son en general texto fuente. La universidad tiene el orgullo de trabajar con texto fuente. ¿Es difícil? Sí. Es más fácil un manualcito que a vos te lees, que te escriban, te pasan el resumen, vos estudias el resumen y listo. Pero el trabajo intelectual es otro. Vos lo que hacés es memorizar y reproducir. Es lo mismo que Instagram y TikTok. No te convertís en un sujeto crítico. Lees el resumen de otro y lo devolvés. Igual pasa para los finales. Pueden bajar resúmenes de cualquiera de los textos nuestros y hay gente hasta que cobra por eso. ¿Está? Bueno, el resumen no le sirve, ya lo conocemos nosotros. Así que las preguntas no se hacen por los resúmenes. El resumen es un trabajo personal o de grupo. Leamos y hagamos una síntesis total de esto. Es un trabajo que amerita concertar la cola, disponer, silenciar el celular y dedicarme a la lectura textual y del tejido. ¿Está? Sí. Obvio que nadie te va a pedir la poesía de Pizarnik de memoria. Ojalá la supiese, ojalá. Pero a otro le gustará, no sé, puede ser otro tipo que a vos no te guste tanto, Girondo u otro. ¿Sí? Bien, otra pregunta, así. No, quería decir algo. La otra vez me pasó con Guille, trabajamos en un profesorado, y que una chica que le costaba mucho la materia, hizo un examen buenísimo, y en un momento le preguntó, Guillermo, ¿y cómo hiciste para estudiar? Y ella dijo, me junté con mis compañeros me ayudaron. Fíjense como la importancia, ¿no?, de armar un grupo, de tener amigos. Ustedes se van a hacer amigos, ya van a ver que los amigos que se hagan ahora los van a acompañar por el resto de la vida. O sea, es imposible no hacerse amigo en la facultad. Pero bueno, fíjense cómo el estudiar con otros siempre es mucho más grato y bueno, también teniendo en cuenta esto que la filosofía es dialógica. Entonces se arma en el diálogo con el otro y siempre cuando estudiamos con otros nos enriquecemos. Entonces bueno, a la hora de estudiar tengan en cuenta sus amigos, ¿no? a alguien con quien poder compartir las lecturas, porque la lectura en soledad también es muy difícil y angustiante. Por lo menos compartamos la angustia con otro, más alentadora. Una especie de prototerapia. Claro. Bueno, también vamos a decirlo, espero que esto no lo escriban, también hay gente un poco jodida, con la cual uno tiene que aprender a estar, a transitar, a convivir, a hacer resúmenes, alojar al compañero que no me cae tan bien, me hincha huevo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco esto es un lecho de rosas, ¿sí? Hay humanidad. Por lo tanto, está bueno también poder compartir lectura, estudio, trabajo con alguien que no me cae tan bien. Esto es parte de la vida democrática, en pleno respeto, ¿sí? Ay, mira, no me gusta tu flequillo. Yo no te pido permiso para andar con este flequillo. No me gusta. Entonces, o no me gusta, no sé, tal cosa. Bueno, pero aceptar la diferencia y abocarnos al trabajo y vamos construyendo la diferencia juntos. ¿Está? Si no, creemos que hay un elite. Una última cosa, una recomendación con el texto, con estos dos primeros textos recomendados, que si no comprenden el texto están haciendo una lectura positiva. Está bien que no comprendan del todo el texto, que en esa dificultad está el buen trabajo, si se quiere, porque eso después de esa primera lectura o esa primera aproximación y de incomprensión o de conflicto con la incomprensión del texto, está bueno que suceda eso, así que no le tengan miedo por no comprender.
Bueno, por supuesto que hay mucha alternativa, buscar conceptos, buscar qué se comprende, qué dice, qué no dice el autor, pero bueno, en los prácticos, en los teóricos le vamos a acercar para hacer un poco más liviana esa incomprensión primera y en una segunda lectura se va a ir mejorando. Pero es un proceso que lleva tiempo, entonces ese tiempo requiere, ¿sí? No va a estar ahí en el momento, en el segundo. Sí, yo le pongo la inteligencia artificial que dice Bernard en tal capítulo y me explica perfectamente, pero yo ya lo leí a Bernard, ya hice ese trabajo, entonces puedo entender que la inteligencia artificial me explica bien a mí y puedo decir, bueno, le falta esto, yo le puedo hacer una crítica a la inteligencia artificial porque ya hice ese camino. Entonces, si se quedan con lo que dice la inteligencia artificial, no hay experiencia, que es lo necesario para ampliar el horizonte, ¿sí? Me quedo con eso. O sea, tolerar no comprender el texto. ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué? ¿Quién es este autor? ¿Y acá qué dice? Está escrito en griego. No tengan miedo, escribe en griego, pero coma y lo explica un poquito después. 2 o 3 renglones va explicando eso el autor. Pensemos que son helenistas, es un helenista. Estamos yendo a una cultura de hace 26 siglos atrás, muy distinta a la nuestra, pero donde los problemas de lo trágico vuelven a acontecer. ¿Está? Y el psicoanálisis va a trabajar justamente ahí, sobre las tragedias, en ese punto donde lo social y la historia personal se encuentran. Otras preguntas. Así seguimos charlando un poquito. Fuerte. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Esta chica es brava. Esta la mandé yo. Entonces, sí, hay muchos diccionarios filosóficos o vocabularios filosóficos. Entonces, es fundamental ir a la biblioteca, no hace falta que los compren, algunos son muy caros, son de ediciones europeas, que lo van a querer cobrar en euros, son carísimos, pero son una belleza. Porque un concepto, cualquiera, por ejemplo, el concepto de alma, vas a un diccionario filosófico, Ferrater Mora, es uno de los más clásicos, hay otros, ¿sí? Entonces sí tenés texto fuente para armar tu tejido filosófico, texto fuente, texto de especialista, diccionario o vocabulario filosóficos. Entonces yo veo que la palabra alma, por ejemplo, es central. ¿Y qué puedo hacer inteligentemente? Me voy a la biblioteca, pido el diccionario de filosofía y busco la palabra alma. Digo otra palabra, accidente. Claro, accidente es que chocó un auto con otro. Estoy hablando del sentido vulgar. El diccionario filosófico me va a situar la palabra accidente en un autor, en un determinado momento, con un concepto específico y te lo va a explicar. Entonces, es conveniente ir a los diccionarios filosóficos para tomar bien el concepto en su justa medida. ¿Está? Ahí ampliarse el tejido y es excelente trabajar con diccionarios filosóficos. ¿Sí? Caldeacal, Ferrater Mora, Abañano, ¿sí? Y después también encontrar muy buenas historias de la filosofía. Hay muy buenas historias de la filosofía, ¿sí? La Magna, uno de ellos, Chatelet de alguna manera hace una historia, vamos a trabajar en la unidad 4 y 5, Chatelet, Copperstone, ¿sí? Entonces encontrás historia de la filosofía. Andá y como consulta ampliatoria. Excepto que el profe en un práctico te diga, bueno, tal concepto, vamos a ir al diccionario filosófico que está previsto en el programa, pero no es leer más falta. ¿Me entienden? ¿Sí? No. Entonces, voy a un diccionario filosófico o voy a una historia de la filosofía que es estrictamente con un vocabulario, un contexto, sistemas filosóficos, tradiciones filosóficas, contra quién está pensando y hacia dónde
cuál es la profundidad de ese concepto para ese sistema filosófico específico. Encontrás diccionarios filosóficos generales, algunos encontrás diccionarios menores que se llaman, porque un gran diccionario puede tener 8 volúmenes. 8 volúmenes. El menor es un solo volumen, claro. Ladrillo así, pero bueno, es más chiquito. Y después tenés vocabularios filosóficos específicos. Por ejemplo, de lógica analítica. O de, no van a estudiar acá lógica analítica. O de vocabulario de Michel Foucault. O vocabulario de los postestructuralistas. Y ahí que voy, bueno, tengo que leer Deleuze, Guattari, tengo que leer Blanchot. Entonces voy y leo ese concepto en este autor, que no significa lo mismo que en el otro autor. Por ejemplo, el concepto de alma no es lo mismo en Platón que en Aristóteles, que en el cristianismo, que en René Descartes, que en Spinoza, que en Hume, que en Kant, que en Hegel, ni hablar. Y entonces ahí enriquezco y ahí me vuelvo, me estoy formando. El profe no me lo pidió, me estoy formando, no importa. El placer de ir al texto, armar un tejido, y esto puedo armar, como, entre comillas, el suelo en el cual el bata puede ir andando, y cuanto más hilos tenga, más fuerte es ese tejido. ¿Está? Si no, quedás en el juego de la red, y en la red puedes quedar enredado o enredada, atrapado. Excelente pregunta, usted es de la mía. Bien, ¿otra? ¿Cómo podríamos, no tiene que ver con el tema de estudio, pero cómo podríamos nosotros como alumnos ayudarlos o apoyarlos a ustedes con respecto a este libro? Excelente. Primero que nada, bueno, esto queda bien. Pregunto porque somos nuevos. Y sabe, en un tiempo, ojalá estén acá ustedes. Yo en un tiempo estuve ahí. No era acá. Era allá delante de todo. El aula magna. ¿No lo conociste? El aula magna no eran estas aulas. Era otro estilo de facultad, mucho más humilde, más pobre, con unos balcones. ¿Sí? Bueno, pero con techos acanalados así, con asbesto, bueno, y ahí estudiaba. Cuando hacía frío adentro te cagaba de frío. Cuando hacía calor hacía mucho calor adentro. Entonces una especie de termo. Y antes se fumaba en las aulas, se podía fumar, era un opiadero eso. Y entonces, entre la narcosis de las materias y el humeadero ese y demás, ahí teníamos nuestro espacio de formación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ayudar? ¿Cómo colaborar? Primero, nunca tomen medida de fuerza contra ustedes. Nunca. Pero sepan ustedes que nosotros, por ejemplo, cualquier libro de filosofía básico, ramplón y simple, no está en menos de 40.000 pesos. Más un alquiler, más una ida al supermercado, adiós mundo cruel. Y estamos en el día 7. ¿Está? Apoyando, sumándose, sosteniendo, porque es la lucha docente estudiantil. Siempre decimos esto, es docente estudiantil. Nunca es docente solamente. Es docente estudiantil. ¿Está? Y no docente. Los no docentes también están con nosotros, gente de todas las secretarías, gente que viene del secundario reciente, dicen los porteros, ¿sí? Pero son todas las personas que asisten para que esto esté limpio, ordenado, con un micrófono, con luz, con aire acondicionado. ¿Está? Los que están detrás del Ciu Guaraní, ahí los no docentes hacen que todo este trabajo sea posible. ¿Sí? Así que bueno, gracias y desde ya. Y otra manera de apoyar las redes, bueno, las redes, para adelante nomás, pero otra manera de apoyar es mantenerse en la facultad, mantenerse cursando, ¿sí? Nosotros sabemos de las dificultades que implica, a veces
no tener clases, qué sé yo. Hay gente que está haciendo un esfuerzo económico considerable, hay gente que viene de otros lugares, lo entendemos. Por eso mantenerse cursando, leer, prepararse para los parciales, no quedar libre a mitad de año, no tener que estar medio año sin saber qué van a hacer en Rosario. Me parece que esa también es otra manera de ayudar, ¿sí? Habitar la universidad pública, defenderla, permanecer, apropiársela y, como venimos diciendo, formarse ustedes, porque lejos de una doctrina lo que se promueve justamente es el pensamiento crítico, ¿sí? Para pensar críticamente necesitamos leer, ¿verdad? Y muchas veces para leer necesitamos a otras que nos acompañen en ese trayecto, ¿sí? Así que hagamos todos el esfuerzo, así como nosotros hacemos el esfuerzo de seguir dando clases con un 40 y pico, 50% de reducción del salario, pedimos el esfuerzo de seguir cursando a pesar de las dificultades, ¿sí? Y en las redes sí, ¿no? En defensa a ustedes, en defensa de la educación pública, gratuita y laica. Pleno respeto si ella es agnóstica, si el compañero de atrás es católico apostólico romano, si la compañera de atrás es judía, si la de atrás es politeísta, la de atrás adoradora del Zoroastro, ¿está? Del fuego eterno. Bueno, laica, ¿qué significa? Que no dependemos de ninguna religión, como pasaba en cierto tiempo, donde una religión dominaba los saberes, te decían qué decir, qué no decir, qué autor trabajar, qué autor no trabajar. ¿Está? Pública, gratuita y laica en nuestra universidad. A eso a defender. ¿Sí? ¿Tiene errores? Sí. Sentémonos y mejorémoslo. Es perfectible. No es una institución perfecta. Es perfectible. ¿Está? ¿Existe la perfecta? Bien, ya le salió la filósofa de adentro. Existe lo perfecto y algunos dirían que sí, y otros que no, ellos te venden el cuerpo perfecto en 3 semanas. En teoría es perfecto, en la praxis nunca se da. Bien, estamos así que hay varias maneras de colaborar y de estar ahí, de hacer el aguante, docentes, no docentes, estudiantes y graduados. Me faltaba que están graduados también, que han pasado por la universidad, están trabajando en centros de salud, hospitales, en la clínica privada, en centros deportivos, en clubes. Los psicólogos están en escuelas, ¿sí? En distintos lugares. Bueno, ellos también apoyan estos que los graduados están organizados en el colegio de psicólogos, ¿sí? Bien, ¿otras preguntas? ¿O dudas o algo que quieran decir? ¿De los talleres? Los talleres no, eso lo organizamos cuando ya tengamos el... Sí, ahí le vamos a avisar. Hacemos flyers, a mí me gusta más volante digital, porque flyer es un volador, o un volante, ¿sí? Entonces, bueno, me gusta más decir un volante digital, y entonces les enviamos a ustedes fecha, hora, aula y texto con el cual nos vamos a encontrar. Por allá atrás, dudas, preguntas o algo que quieran preguntar o comentar. ¿La cátedra tiene comunidad virtual? ¿Usan comunidad virtual o...? Comunidad virtual no sé a qué te referís. Sí tenés ahí textos subidos, informaciones generales, ¿sí? Y vos entras y te fijas en todo caso, bajás tu texto y ahí sí un email de cátedra. Cuando vos entres, fíjate que hay un email, pero nosotros lo tenés todos los lunes. ¿Está? Una cosita pequeña, pero no menor, que me estaba acordando, no solo tenemos teóricos, prácticos, talleres, sino que tenemos un cuarto lugar que es central, que son las consultas. Las consultas en la universidad son importantes. Entonces, yo leí
Mito y tragedia. No entendí nada, pero lo leí, no entendí nada, no sé si no me da la cabeza, soy bruto, no voy a entender, más vale dejo todo acá, no voy a empezar la universidad. No hagan nada de eso. Toleren la incertidumbre de no entender. No solo le va a pasar con Bernal, le va a pasar con un montón de cosas. De acá hasta sexto año. Toleren el no entender, pero hagan el esfuerzo de lectura. ¿Está? Y yo leí, no entendí. Vengo a clase, entiendo un poco, voy al texto, segunda lectura. Y veo que entiendo un poquito más, pero se me abren más preguntas. Eso está fantástico. Me abrió más preguntas. Con eso voy, profesor, continuo, ¿cuándo tiene usted consulta? Lunes hasta la hora. Voy y le hago la consulta. La segunda lectura o la tercera me abrió esto y esto y esto. Profesora Malena, esto y esto y esto no lo entendí. Maxi, o yo no pude venir, estuve enfermo. O tuve que quedarme cuidando a mi padre, mi hijo, etc. Leí el texto y me abrió estas preguntas. Vengo y uso el paso de consulta. ¿Está? No es, la consulta no es explíqueme Bernal. No. Es a partir de lecturas y de esfuerzo de encuentro con el texto ya hecho, ¿qué interrogantes me hay? ¿Estamos? ¿Sí? Si me dicen, ¿qué dice Bernal? Anda a preguntarle a Bernal. ¿O no? O sea, anda al texto. Sí, primero léelo bien y luego una consulta universitaria es a partir de la pregunta y del texto, ¿qué interrogante hay? ¿Sí? 4 espacios, teóricos, prácticos, talleres y consultas. ¿Sí? Bueno, dejamos acá por hoy. Bueno, un gusto haberlo visto y nos estamos encontrando en las plazas, en las calles y el 31 en el aula.